Bienvenidos a esta emisión de Descubre la Verdad, donde exploramos el contexto histórico, cultural y gramatical de las Escrituras con profundidad, claridad y corazón. Visita nuestra página web www.katigomesf.com.mx. Hoy te invitamos a sumergirte en un tema que estamos seguros transformará tu manera de leer la Biblia y vivir la fe. En episodios previos analizamos las primeras fiestas bíblicas, Pesaj o Pascua, Hamatzá o la fiesta de panes sin levadura, y descubrimos la maravillosa historia de salvación escondida en estas fiestas de primavera. Cuando Israel iba a ser liberado de la esclavitud, el Padre mostró su poder y gloria, enviando plaga tras plaga que sistemáticamente destruyeron la imagen de los dioses egipcios. Plaga tras plaga, el Eterno declaró: no es Hapi, el dios del Nilo, quien tiene poder. Yo soy el Dios Todopoderoso, quien puede convertir las aguas que les dan vida en sangre, y su Dios no puede hacer nada. No es Ra, el Dios del sol, quien tiene poder sobre la oscuridad. Yo, Yahweh, yo soy quien tiene poder para traer tal oscuridad que se palpa. Y puedo hacer que solo donde está mi pueblo haya luz, porque yo soy el creador de la luz. La noche que Israel salía de Egipto se les ordenó hacer un pacto de umbral, y aquellos que confiaron en la sangre del Cordero fueron librados de la muerte del primogénito. Y en esa primera Pascua el Eterno entró en cada casa e hizo pacto con los que confiaron en Él. Comieron pan sin levadura y se encaminaron a la mañana siguiente hacia el Mar Rojo. Tan pronto iniciaron su camino hacia el desierto, una columna de humo de día y una de fuego de noche los acompañó. Allí estaba la gloria de Dios, dirigiéndolos hacia Sucot y hacia el sur, hacia el desierto. Pero el faraón y su ejército, al darse cuenta que los hebreos no regresarían, decidieron perseguirlos. Unos pocos días después, llegaron a orillas del Mar Rojo. El ejército del faraón venía detrás de ellos, y cuando Israel pensó que morirían a espada, otro milagro sucedió. La columna de fuego se interpuso entre el ejército de faraón e Israel. Moisés extendió su vara y el mar se abrió. El agua debajo de sus pies se cuajó, sí se cuajó. Lee Éxodo 15. Se levantaron murallas de agua a sus lados y caminaron sobre agua firme, y pudieron pasar en seco hacia la otra orilla. La columna entonces se retiró y el ejército se lanzó para destruir a Israel. Entonces Moisés volvió a extender su vara y el mar se cerró, sepultando a Faraón y su ejército en las aguas del Mar Rojo. Este día tan impresionante sucedió justo en la fiesta de las primicias. Esto lo vas a encontrar en Levítico 23, entre el versículo 9 y el 11. En la fiesta de las primicias, cada año el pueblo de Israel debía llevar lo primero de sus cosechas, lo mejor que tenía, como una ofrenda al Señor. No podían comer nada hasta haber presentado su ofrenda. Esto es lo que les recordaba que habían cruzado el Mar Rojo en seco y el Señor los había librado de morir a manos del faraón. Ese día habían nacido de nuevo. Curiosamente, en el mismo día, el arca de Noé se puso sobre el monte Ararat, y Noé y su familia nacieron a una nueva vida después de un diluvio que purificó toda la tierra. Yeshua resucitó en esta fiesta. Él es las primicias de la resurrección. Dice así 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Así que primicias representa resurrección, vida, un nuevo comienzo. Ahora mira la hermosa conexión entre el agua y esta fiesta. Como te decía, el diluvio concluye para Noé el 17 de Abib. El mismo día que resucitó Yeshua, en la misma fiesta que recordamos que el mar se abrió para Israel y fueron bautizados para comenzar una nueva vida en libertad. Pablo dice esto sobre el bautismo en Romanos 6:4. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no sigamos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron.
Al nacer de nuevo, estamos muriendo a la vieja naturaleza, a la de pecado. Es lo que representa el bautismo. Y curiosamente, el pueblo de Israel experimentó una forma de bautismo al cruzar el Mar Rojo. Por eso, nuestro caminar debe evidenciar los frutos de una nueva vida. Pero para que haya nueva vida como semillas, tenemos que morir, para entonces dar nuestros primeros frutos, frutos de arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambiar de dirección. Si ya recibiste como un regalo la salvación por medio del Cordero sin mancha, si ya saliste de Egipto, ahora necesitas dar fruto de arrepentimiento. La salvación no es un evento que termina con el sacrificio de Yeshua en el madero. No, apenas es el comienzo. Lo que sigue es nacer de nuevo. Pablo lo conecta así, en Corintios 10:1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Tu vida tiene que darle a Dios como una ofrenda agradable frutos de arrepentimiento. Esas son tus primicias, lo mejor de tu cosecha. Antes perdías el control, ahora sometes tu voluntad a Cristo. Antes mentías, ahora hablas con verdad. Antes blasfemabas, ahora bendices. Antes robabas, ahora no solo trabajas, sino que eres misericordioso con el que tiene necesidad. Antes pensabas solo en ti, ahora piensas en los demás. Y continúa diciendo Pablo en 1 Corintios 10, versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Quieres recibir favor encima de la gracia que has recibido de parte de Dios? Salte de Egipto y da frutos de arrepentimiento. Pablo concluye esta amonestación diciendo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esto representa la fiesta de primicias, pero este estudio se trata de Shavuot o Pentecostés. Pero esto es importante. 3 días después Israel llegó a Mara, donde las aguas eran amargas. Moisés arrojó un árbol de agua y éstas se endulzaron, se convirtieron en Mayim Hayim, aguas vivas, aguas dulces para beber. Esto lo encuentras en Éxodo 15, 22 al 26. Algunos se quejaron que no había comida y el Creador les envió maná del cielo. Después de 45 días en el desierto, en la luna nueva de Sivan, Israel llegó al desierto de Sinaí y acamparon allí, cerca de la misma montaña donde Dios había hablado con Moisés y le había dado la instrucción de ir por su pueblo para que los librara y lo alabaran en ese mismo monte. En este punto, Israel cada vez es más consciente de quién es su Elohim. Lo vieron hacer portentos en Egipto, lo vieron abrir el mar. Están siendo alimentados milagrosamente con pan del cielo y beben agua literalmente de una roca. Allí en el Sinaí, Dios les pide que se preparen, que se purifiquen, que no toquen ni se acerquen a la montaña y que estén listos porque en 3 días más el Creador descenderá al Sinaí. En el Shabbat del 6 de Sivan, exactamente 7 semanas después del Éxodo, todos los hijos de Israel se reunieron a los pies del Sinaí, donde el Eterno descendió con voz de trueno, fuego y humo del cielo, y el estrepitoso sonido del shofar. Allí les declaró los 10 mandamientos, mientras Israel escuchaba, «Yo soy Yahweh tu Dios, quien te sacó de Egipto, de tierra de servidumbre». El sonido del shofar iba en aumento, y cuando Israel escuchó el siguiente mandamiento, comenzaron a hacerse para atrás. El temor, la presencia del Creador era abrumadora. Entonces, Moisés se acercó solo a la presencia del gran Yo Soy. Como mediador del pacto, Moisés les habló las palabras que Dios les entregaba, sus preceptos y estatutos, junto con las 10 palabras, sus instrucciones eternas. Y todo el pueblo respondió al unísono, Kol hadevarim asher diber, Adonai naaseh.
Todas las palabras que el Señor ha dicho las haremos. Estas palabras fueron entonces escritas. Se levantó un altar con 12 pilares, uno para cada tribu de Israel, y el pueblo ratificó el pacto. Kol asher diber Adonai naaseh venishma. Todo lo que el Señor ha dicho lo haremos, y añadieron, y obedeceremos. Moisés tomó sangre para ratificar o firmar el pacto y roció al pueblo diciendo, he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Luego Moisés y Aarón y sus hijos, junto con 70 ancianos de Israel, ascendieron al monte Sinaí y tuvieron una comida, un banquete de Pentecostés con Dios, un pacto de sal, un banquete de confirmación. Este pacto entre Israel y el Eterno, y los ancianos y todos los presentes vieron algo maravilloso. Dice Éxodo 24:10, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Después de este banquete, el Señor le ordenó a Israel que subiera a la montaña porque recibiría Lujot Haeben, las tablas de piedra donde escribiría los 10 mandamientos. Allí permaneció por 40 días y 40 noches aprendiendo la Torá, mientras Israel esperaba a los pies de la montaña. La última fiesta de primavera es Shavuot y nos recuerda este evento, la fiesta de las semanas o Pentecostés. Este sucede 50 días después de la fiesta de las primicias, 7 semanas más un día. El pueblo de Israel celebraba la fiesta de las semanas con este evento en mente, la entrega de la ley. La instrucción de esta fiesta es un contraste con la fiesta de Pascua que requiere panes sin levadura. En esta se presentan los primeros panes, 2 panes se ofrecían. A esta altura ya se había terminado la cosecha y ya se podía disfrutar de los primeros panes y se entregaban los primeros en gratitud por la provisión de Dios. En esta fiesta se recuerda que Israel recibió la ley de Dios y que 40 días después Moisés descendió del monte Sinaí con las tablas de la ley. Pero también algo sobrenatural sucedió en Pentecostés, 1500 años después, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y recibieron poder para ser testigos de las buenas noticias. Esto lo vas a encontrar en Hechos capítulo 2. Cuando Moisés descendió con las tablas de la ley, se encontró al pueblo adorando un ídolo. Ellos pensaban que podían adorar a Dios a su manera, pero eso es pecado. Ellos pensaban que Yahweh podía ser representado con un becerro, y debido a ese pecado 3,000 hombres murieron. Después de la muerte del Mesías en Pascua, de haber sido enterrado en la fiesta de panes sin levadura, de haberse levantado de los muertos en la fiesta de las primicias, 50 días después, cuando todos estaban reunidos para celebrar la fiesta de las semanas, que en hebreo se llama Shavuot, que conocemos como Pentecostés, la que le recordaba a Israel que Dios había hecho pacto con ellos y les había entregado sus instrucciones en el Sinaí, esto sucedió. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Había personas de todo el mundo conocido, árabes, cretenses de las provincias griegas y romanas de Egipto y de África, judíos y gentiles, prosélitos, aquellos piadosos que estaban en proceso de conversión, y todos escucharon en su propia lengua el mensaje de salvación. Pedro dio un sermón maravilloso, en el que les explicó el propósito de la venida del Mesías y les dijo: a este Yeshua resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos?
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Recuerdas? Cuando Moisés descendió con las tablas de la ley, Israel estaba adorando un becerro de oro y por esta causa 3,000 hombres murieron. Pero 1,500 años después, en esta misma fiesta, Pedro se levantó y predicó un sermón fascinante que llevó a los pies de Cristo a 3,000 personas, que ese día se bautizaron, declarando públicamente que ahora comenzaban una nueva vida en Yeshua, y la transformación y el poder que recibieron los discípulos les permitió llevar al Señor las primicias de su ministerio. Estas son las instrucciones para la fiesta de las semanas. Levítico 23:15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Yahweh. Esto es lo que representa el pan de Shavuot. El pan es agradable, el pan es sabroso. A mí me encanta el pan, y si es recién hecho en casa, mejor. Mira qué sombra tan maravillosa. Nuestros primeros frutos de arrepentimiento son como pan recién salido del horno. La instrucción es no presentarnos con las manos vacías. Esta fiesta también es un banquete para recordar la comida especial que tuvieron Aarón, Moisés y los ancianos ese día especial en el Sinaí. ¿Por qué con 2 panes? Porque el pan representa vida, y el Señor le dio a Israel sus instrucciones en 2 tablas de piedra. La palabra de Dios representa el pan de vida, la verdad. Yeshua declaró, citando Deuteronomio 8, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Santiago nos anima con estas palabras: por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Debido a que Israel quebrantó el pacto matrimonial que el Creador hizo en el Sinaí, porque cometieron adulterio espiritual con el ídolo, entonces era necesario renovar el pacto, y así fue profetizado por Jeremías. Jeremías 31:31 dice: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos su Dios y ellos serán mi pueblo. El nuevo pacto fue ratificado igual como lo hizo Moisés, rociando al pueblo con la sangre de un cordero sacrificado. Pero ahora era con la sangre del Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y finalmente, sellado ese día con el Espíritu Santo. Ahora pon mucha atención a esto. Ese día de Pentecostés, esa multitud recordó el evento original que conmemoraban al recibir la Torá, las instrucciones del Creador en el monte Sinaí. Pero ese pensamiento no les preparó para lo que luego ocurrió. Cuando una porción de fuego cayó sobre cada uno de ellos, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Así como Israel escucharon truenos, vieron relámpagos y fuego, y sonido de voces y trompetas. Ahora los discípulos recibían el don del Espíritu, que es la palabra de Dios, que era escrita en el corazón del creyente, y fueron saturados, bautizados, sumergidos con poder para hablar en otras lenguas y proclamar las maravillas de la obra del Señor. Ese día hubo profecía, sanidad y restauración, y esto dio inicio a una vida en común dirigida y protegida por el Espíritu de Dios. El mismo día en que conmemoraban el nacimiento de Israel, una multitud de toda lengua y nación nacía al nuevo pacto para ser injertados y formar parte del pueblo de Dios. No es coincidencia, finalmente se trata de lo mismo. La razón por la que el Espíritu viene a nuestra vida es para escribir las instrucciones del Padre en nuestro corazón. Así dice la profecía.
Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y los pongáis por obra. Así dice Ezequiel 36, 26 al 27. El Espíritu Santo es un regalo dado por Dios para dar poder a su pueblo, para cumplir su voluntad. Su preciosa presencia no es algo que puede ser ganado ni merecido, pero puede apagarse. Piensa en esto. Los sacerdotes tenían el trabajo de mantener encendido el fuego en el altar del sacrificio. Nosotros necesitamos mantener ese fuego encendido con nuestra obediencia a las instrucciones del Padre. Pablo le aconsejó a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. En ese primer día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino con poder y renovó la comunidad, se encontraba la ciudad de Jerusalén llena de hebreos de todas partes del mundo conocido. Cuando los primeros discípulos hablaron en sus idiomas, se asombraron de que hombres y mujeres sin educación pudieran hablar en lenguas que no conocían. Pedro, por el poder del Espíritu Santo, pudo predicar un sermón sin ayuda de traductores, para que todos comprendieran, y en ese sermón citó al profeta Joel. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Las lenguas tienen un propósito muy especial en ese día, pero eso lo veremos a profundidad en el siguiente episodio. Así que en este viaje de regreso a la tierra prometida, al reino, cada una de las fiestas nos muestra un punto en el camino. Las fiestas son la señalización. La fiesta de primicias representa el bautismo en agua, el nuevo nacimiento, el dejar la vida vieja para dar los primeros frutos dignos de arrepentimiento. Y Pentecostés representa el bautismo del Espíritu, que es la palabra de Dios ya no escrita en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón. Por eso Pablo declara con toda certeza: siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Ahora ya entiendes lo que significa el bautismo en agua y el Espíritu. Guarda en tu corazón la palabra del Eterno y da mucho fruto en obediencia. Esa es la marca del verdadero creyente, del que nació de nuevo. Te invito a ver el video ¿Qué significa ser llenos del Espíritu?, porque tendrá todo sentido para ti ahora entender estas cosas. Tenemos mucho que decir todavía sobre Shavuot y las lenguas, así que no te pierdas el próximo episodio y prepárate para celebrar esta fiesta con una cena que incluya 2 hogazas de pan. Cuéntale a tu familia lo que significa esta fiesta y recuerda, no dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia. Léela por ti mismo. Shalom.